Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación, la recopilación de 1 Timoteo capítulo 4. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por tu infinita paciencia, Padre. Gracias por darnos un día más para poder hacer tu voluntad, un día más para poder agradarte, para poder servirte, para poder honrarte, para pedirte que nos guíes, nos ayudes en tu palabra, con el entendimiento, Padre. Ayúdanos porque deseamos hacer nuestras tus palabras y para que en cada acción y decisión que tomemos hagamos siempre tu voluntad. Ayúdanos a ver las cosas en la manera que tú las haces. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces Pablo empieza diciéndonos: pero el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de Cristo y se convertirán en entusiastas seguidores de ideas falsas y doctrinas diabólicas. Tengamos mucho cuidado con eso, amigos, porque como sabemos, esto es algo que estaba pasando ya en tiempos de Jesús, ha seguido pasando por décadas, ¿verdad? Siglos, y hasta el día de hoy, y probablemente seguirá sucediendo, que habrán muchas personas que van a tergiversar la verdad, que van a manipular la verdad y que nos van a enseñar cosas que no van de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Padre, que no va de acuerdo a lo que Jesús nos dice en su palabra. Entonces, anteriormente Pablo nos dijo en el capítulo número 3 lo importante que era para los pastores, para los sacerdotes, para los que dirigen alguna iglesia, algún templo, que tienen que ser realmente personas, ¿cómo se dice?, llenas del Espíritu Santo, llenas de amor, llenas de ayuda al prójimo, ¿verdad? Que sean personas que realmente hagan las cosas en la manera que Cristo Jesús nos enseñó. Entonces, de esa manera vamos a poder saber si la persona a quien estamos siguiendo o escuchando es realmente de Dios, si está lleno realmente del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de sus acciones, a través de su palabra, lo que nos diga, lo que veamos de él, nos vamos a dar cuenta si es una persona que realmente hace las cosas como Jesús dice, está siguiendo a Jesús como ejemplo, o simplemente se está guiando de lo que a él le parece o le es conveniente, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de tener mucho cuidado, porque en la vida real existen muchos falsos profetas, muchas personas que están engañando y tergiversando la verdad de la palabra de nuestro Padre. Por darles un ejemplo, en una iglesia, ¿verdad? Un pastor que tenía a su rebaño, un gran rebaño, les decía, hasta con un cartón, una figurita, les daba folletos de libros. Si tú das $20, entonces eres una oveja pequeñita que recién estás empezando. Si tú das $50, eres una oveja ya un poco más grande, con un poco más de lana ante los ojos de Dios. Si tú das $100, eres una oveja más grande, más fuerte y con más algodón, ¿verdad? Más lanita. Y eso te hace más cerca al Dios, más agradable al Padre. Y si das $500, pues ya eres una oveja radiante con sus corns y todo completita, que vas a ir directo al cielo. Según la cantidad que das, agradas al Padre. Según la cantidad que das, estás más cerca a Dios. ¿Es eso real? ¿Es eso verdad? ¿Es eso lo que está escrito en la Biblia? ¿Es eso lo que Jesús nos enseña? Claro que no. Es una vil mentira. Es un engaño. Están engañando y manipulando a las pobres personas que por su humilde corazón creen que es verdad. O por su ignorancia, por su desconocimiento de la verdad de la Biblia, son fáciles de manipular y engañar. Entonces, ayudemos a estas personas si conocemos a alguien que no siga más engañada, que eso no es así.
que uno no necesita dar según el dinero para que Dios te ame, porque Dios te quiere tal y como eres, y Él te quiere a ti, tú eres su templo, te quiere a ti, que cada una de tus acciones, que cada una de tus palabras voten siempre cosas agradables, buenas. Entonces Él no quiere eso, sino nos quiere a nosotros, a cada uno de nosotros. Nosotros somos su iglesia y nosotros debemos comportarnos como tal, ¿verdad? Que nuestras manos, nuestras acciones, nuestro hablar sirvan para dar honra y gloria a nuestro Padre, para darle gracias de todo lo que hace, para demostrar a los demás cuál es la verdadera manera de adorar al Padre, la verdadera forma que a Dios le agrada, no a nuestra manera, sino que Dios nos pide. Como sabemos, nuestro Dios Padre Todopoderoso, nadie lo conoce ni nadie lo puede ver. Es un Dios invisible. Sí lo podemos sentir cada vez que Él manda su Espíritu Santo o cada vez que responde a nuestras oraciones. Pero nadie lo puede ver. Entonces, no necesitamos tener imágenes de Él porque Él está en el cielo. Y Jesús, algunos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús, pero exactamente no sabemos cómo es. Y no necesitamos hacernos una imagen de Jesús, porque Jesús no está muerto, no necesitamos una estampilla de Jesús, porque Jesús no está ahí, Jesús está en el cielo. Y basta que queramos orar al Padre y Jesús va a estar ahí ayudándonos a nosotros. Como Jesús lo dijo, basta que digan en mi nombre y es como una firma mía. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y a ver las cosas en la manera que nuestro Padre desea que la hagamos. Entonces, no necesito hacer algún altar, no necesito llevar ninguna imagen. Basta mirar al cielo, basta con nuestras acciones, basta cuando hablemos, cuando digamos algo que sea siempre lleno de amor, llevando la palabra, ayudando al que necesita. Es eso lo que nuestro Padre desea, es eso lo que Jesús nos enseñó. ¿Ustedes vieron acaso cuando Jesús estuvo acá que hizo algún altar para el Padre? ¿Ustedes vieron acaso que Jesús decía para llevar figuritas de Dios? No. Jesús solo se iba a un lugar, se separaba y oraba al Padre que estaba en el cielo. Jesús nos enseñó a orar. Nos dio una idea de cómo podemos orar y agradar al Padre. Entonces, no tergiversemos la manera en que Dios desea que le agrademos. Es importante que conozcamos la verdad para que no nos vayan a engañar, no nos vayan a mentir, no tergiversen la verdad de nuestro Padre, como muchas personas están acostumbradas a hacer y hacen tanto daño. Entonces es importante que lo que nosotros vayamos conociendo, vayamos leyendo de la palabra, ayudemos a que otras personas también la conozcan, no con nuestras propias palabras, sino enseñándole qué es lo que la Biblia dice. Mira lo que dice acá, mira lo que Dios dice, o lee tú mismo, o busca tú mismo, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Jesús nos enseña, ¿verdad? Porque no deseamos agradar a los hombres, no deseamos hacer las cosas porque simplemente las hacemos por tradición o por rutina. Porque si en esa tradición y en esa rutina estoy haciendo algo que no agrada al Padre, lo único que voy a lograr es alejarme cada día más de Él. Porque a Él no le agrada eso. Entonces, tengamos mucho cuidado con estos falsos profetas, con estas falsas tradiciones, ¿verdad? Que tergiversan muchas cosas, muchas verdades, la malinterpretan y la hacen diferente a lo que desde un comienzo nuestro Padre desea que entendamos. Entonces, dice, tengamos cuidado con las ideas falsas y las doctrinas diabólicas, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con eso, porque hasta el día de hoy todavía las hacen aquellos que hacen espiritismo, aquellos que hacen brujería, aquellos que están leyendo las adivinaciones, las cartas. Eso no es de Dios. Eso a Dios no le agrada. Entonces, si no le agrada a mi Padre, no importa, lo voy a hacer un ratito. No.
¿Estoy siendo un buen cristiano si hago eso? ¿Estoy demostrando que soy una hija de Dios si hago eso? Claro que no. Entonces, si es algo que no agrada a mi Padre, pues ya no va más. Porque deseo agradar y servir a Dios. Entonces, eso ya no va más. Entonces, cuidado con esto. Si lo hicimos anteriormente, ya no más. Tengamos cuidado con estas falsas doctrinas, con estas enseñanzas falsas que tergiversan la realidad, ¿verdad? Y enfoquémonos, sí, en lo que Dios nos enseña. Por eso la importancia de conocer la verdad, saber la verdad. Y la única verdad es la que está escrita en la Biblia. La única verdad es la que Jesús nos enseñó. Los propagadores de tales ideas y doctrinas mentirán tan descarada y frecuentemente que la conciencia ni siquiera los molestará. ¿Por qué? Porque mienten tanto que se creen sus propias mentiras. Mienten tanto, engañan tanto, que hasta creen que es verdad. Y engañan y mienten con tanta facilidad. Y el problema no es que ellos engañen y mienten. El problema es que haya personas que vayan a creer eso. Ese es el problema. Entonces hay que estar atentos, hay que estar con cuidado, porque no queremos que más personas caigan en eso, ¿verdad? Que más personas sigan viviendo equivocadamente. Queremos que todos conozcan la verdad. Y si viene alguien, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de lo que tú me vayas a decir. Esta es mi verdad, yo hago mi vida así, a mí me gusta hacer así las cosas y no quiero saber. Entonces, es muy triste porque no podemos ayudar a alguien que no desea ser ayudado. Solo nos queda orar por esa persona para que algún momento tenga la oportunidad de conocer la verdad, que él mismo se dé cuenta del error que está cometiendo. Muchas personas dicen, es que es muy difícil de entender. Nada es difícil de entender. Es que es muy complicado. Nada es complicado. Si uno dice que es difícil y es complicado, es porque desconoce la verdad. Porque la verdad es clara y transparente. Y solo es una, ¿verdad? Pero si alguien dice eso es obviamente porque no la conoce o no quiere intentar conocerla porque piensa que se puede complicar. Tengo mi vida así y prefiero seguirla llevando. Pero eso no está bien. Si yo sé que estoy haciendo algo mal, si estoy haciendo algo incorrecto, si toda mi vida estuve equivocada, es momento ahora de que corrija, es momento ahora que mejore. Mira, antes hacía eso, pero ahora me doy cuenta que lo equivocada que estaba, lo errada que estaba, ahora quiero mejorar, quiero ser diferente, ya no quiero hacer más esas cosas. O muchas veces las personas simplemente lo hacen porque todo el mundo lo hace, ¿verdad? Como la vez pasada estábamos hablando acerca del Halloween, ¿verdad? Todo el mundo lo hace, qué bonito, qué divertido, vamos a hacerlo también. Pero ahora ya no. Ahora conozco la palabra. Ahora quiero saber si realmente haciendo eso voy a agradar al Padre o no. ¿Qué es lo que realmente es el Halloween? Y me pongo a investigar, a buscar información, a preguntar a otras personas. Y entonces voy a la palabra y oro para que sea mi Padre quien me ayude a discernir y hacer siempre su voluntad, porque quiero estar guiada y hacer su voluntad, no tomando mis propias decisiones o pensamientos que me puedo equivocar, sino en las de mi Padre, ¿verdad? Que están escritas en la Biblia. Entonces, dice, los propagadores de tales ideas y doctrinas mentirán tan descarada y frecuentemente que la conciencia ni siquiera les molestará. Mienten y engañan descaradamente, ¿verdad? Y eso existió hace mucho tiempo, existe en la actualidad y probablemente seguirá existiendo, porque quien está manipulando eso es obviamente el demonio. Él desea que muchas personas se sigan alejando de Dios. Él desea acoger más almas, las que Él pueda. Y nosotros tenemos al contrario que luchar junto con nuestro Padre, junto con Jesús, luchar junto con los ángeles para que más personas conozcan la verdad y se saquen esa venda de los ojos y vean las cosas como realmente Dios lo desea.
Afirmarán que es malo casarse y comer carne, como si Dios no hubiera creado estas cosas para que los creyentes, los que han conocido la verdad, las usaran con acción de gracias. Primero, afirmarán que es malo casarse. Es algo que ya estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? La gente muchas veces dice, no, ¿para qué casarme? Yo no necesito casarme. Un papel no me va a hacer mejor, ni me va a confirmar que realmente voy a seguir con esa pareja. Un papel no me va a ayudar a que sigamos juntos para siempre. Es que no es el papel, no es el hecho de que hacerlo simplemente, ¿cómo se dice?, legalmente en una notaría, sino es llevar la bendición de Dios, que tu matrimonio sea bendecido por el Padre. Y para empezar, es lo que la gente cree o piensa, o el mundo dice que ahora ya no es importante el casamiento. Pero ¿qué es lo que nuestro Padre nos enseñó? ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? Que nuestro Padre desea que el que decida casarse, pues se case, que no vivan en pecado, porque tener relaciones fuera del matrimonio es vivir en pecado. Y muchas veces la gente está acostumbrada a que es normal, pero eso no es normal, eso no está bien, será normal para el mundo, pero no ante nuestro Padre, a quien deseamos agradar, a quien deseamos servir. Entonces no hagamos las cosas, si antes lo hacíamos, ya no más. Ahora que sabemos y conocemos la palabra, ayudemos y guiamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros familiares. Mira lo que dice la palabra. ¿A quién quieres agradar tú? Dices que eres cristiana, dices que amas a Dios, entonces haz su voluntad. Tienes que hacer lo que Él te pide. Si no, no eres cristiana. Si no, no amas a Dios. Si no haces las cosas como Dios te enseña, como Dios te dice, entonces no eres cristiana realmente. Entonces es importante enseñar a los demás sobre esta verdad, que sí es importante el matrimonio, que sí es importante casarse, porque los hijos que vendrán más adelante es importante que vivan dentro de un matrimonio, dentro de un hogar bendecido por Dios, donde uno se base las enseñanzas en lo que nuestro Padre nos enseña. ¿Cómo voy a decir algo a mi hijo cuando yo no lo hago? Porque nosotros somos el claro ejemplo, los modelos para nuestros hijos directos. Entonces es muy importante hacer las cosas tal y como nos pide nuestro Padre, como está escrito en la palabra. Y si no sabemos, pues preguntar, ¿qué dice el Padre aquí? ¿Dónde está acá? ¿Cómo puedo comportarme? Para empezar siempre con oración y siempre con amor. Que sea nuestro Padre quien nos guíe, que sea su Espíritu Santo que nos ayude a ver las cosas con claridad. Pero para empezar, el matrimonio sí es importante. El matrimonio sí es algo que a nuestro Padre agrada y que Él lo estableció. Entonces, sí debemos casarnos, claro que sí. Entonces, que es malo casarse y comer carne. Algunas veces las personas tergiversan lo que dice la Biblia a su manera, a su gusto, y no saben cuánto daño pueden hacer con esto. Hace muchos años en un grupo indígena llegaron unos evangelizadores y les dijeron que estaba prohibido comer el cerdo, que estaba prohibido comer los jabalíes, que a Dios no le agradaba. Y ese era el sustento que tenían estas personas para poder nutrirse, para poder vivir. Entonces, al decirle ellos esto, hicieron que estas personas dejaran de hacerlo y dejaban de alimentarse, porque creían que los cerdos estaban con el demonio, por la parábola, no, por algo que sucedió. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino y un hombre estaba lleno de demonios y los demonios los mandó a los cerdos y los cerdos saltaron y se ahogaron? Pues tergiversaron diciendo que los cerdos están con el demonio también y que ese tipo de patas que tienen los cerdos, para Dios está prohibido que sean alimento. Pero eso no es así. Eso no es así, y aquí bien claro
Pablo nos enseña, pero lamentablemente muchas personas malentienden o tergiversan la palabra de Dios y hacen mucho daño a otras personas. Entonces, voy a repetir, afirman que es malo casarse. Sabemos que no es así. Es necesario y es el deseo de nuestro Padre. Quien decida casarse puede hacerlo y quien decida permanecer soltero también, ¿verdad? Y comer carne. No está mal comer carne, porque la carne es dada por nuestro Padre. Como si Dios no hubiera creado estas cosas para que los creyentes, los que han conocido la verdad, las usaran con acción de gracias. Porque cada vez que vamos a alimentarnos, cada vez que vamos a comer, siempre damos gracias a nuestro Padre por eso. El hecho de que seamos casados y tengamos un matrimonio, damos gracias a nuestro Padre, porque gracias a Él disfrutamos de una vida llena de amor, ¿verdad? Entonces hay que aprender a ser agradecidos en todo lo que Dios nos da. Y en especial, como dice aquí, para los que son casados y en los alimentos que diariamente Dios nos da. Porque todo lo que Dios hizo es bueno y podemos disfrutarlo con gozo si lo tomamos con agradecimiento y si pedimos que Dios lo bendiga, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican, ¿verdad? Por eso es tan importante que cuando comamos los alimentos siempre oremos para que Dios los santifique y nos haga alimentarnos sanamente, ¿verdad? Con los nutrientes que se necesitan. Y también, como dice, todo lo que hizo Dios es bueno. Por ejemplo, si deseamos disfrutar, no sé, un día en la playa, dar gracias a Dios por esa hermosa creación, por disfrutar de los animales que viven ahí. Entonces, es importante que disfrutamos de las cosas que nuestro Padre nos da y estar agradecidos. Cuando vemos crecer una plantita, cuando va creciendo su flor, ¡qué maravilloso! Bendito Dios que nos enseña esa creación, ¿verdad? O cuando tenemos un árbol de frutas en nuestra casa y vemos cómo la fruta va saliendo. Gloria a Dios que de una semillita pueda crecer un árbol tan grande y encima darnos alimento, ¿verdad? Todo eso se lo debemos a nuestro Padre. Todo lo que hizo es para que nosotros disfrutáramos, agradeciéramos primero a nuestro Padre y poder disfrutar de todo lo que nuestro Padre nos da. Entonces, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Después Pablo nos dice, le dice a Timoteo, ¿verdad? Ejercítate en lo espiritual y trata de ser mejor cristiano, porque eso no solo te ayudará en esta vida, sino también en la venidera. Dice, también debes ejercitarte físicamente, eso es bueno, es sano y saludable, pero lo más importante es ejercitarte en lo espiritual. Todos los días debemos ejercitarnos, todos los días debemos seguir aprendiendo de la palabra, todos los días debemos seguir leyendo la palabra de nuestro Padre, todos los días debemos seguir orando para que nuestro Padre nos guíe a través de su Espíritu Santo, entrenarnos, ejercitarnos todos los días espiritualmente, porque no solamente nos ayudará a ser mejores cristianos, como Pablo nos dice, sino sobre todo prepararnos para la vida venidera, ¿verdad? Para la vida venidera. Qué cierto es esto y cuánto anhelamos que todos lo crean. Si trabajamos arduamente y sufrimos mucho, es precisamente para que la gente crea en la importancia de lo espiritual, pues nuestra única esperanza la tenemos depositada en el Dios viviente, que murió por todos, particularmente por los que han aceptado la salvación. Que nadie tenga en poco tu juventud, le decía a Timoteo, porque como sabemos, Timoteo era muy joven, entonces que no crean que por ser joven desconoce o no sabe, ¿verdad? Porque Timoteo estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, sé ejemplo de los fieles en la forma en que enseñas y vives, en el amor y en la pureza de tus pensamientos. Qué bonito. Y esto es algo que nosotros también queremos aferrarlo y queremos también ser, ¿verdad? Que nadie, dice, sé ejemplo de los fieles
en la forma en que enseñas. Cada vez que ayudemos a alguien, cada vez que llevemos la palabra a alguien, cada vez que enseñemos, hagámoslo siempre con amor, siendo siempre ejemplos en la forma en que vivimos, dando amor al prójimo, en especial a aquellos que no conocemos, ¿verdad? Y en la pureza de nuestros pensamientos, siempre pensar en positivo, siempre pensar sanamente, que es lo que Jesús nos enseñó. Dice también Pablo, que es lo último que le dice, usa esos dones, entrégate de lleno al cumplimiento de tu deber para que todos vean tus progresos. Todos los dones, este le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Que use sus dones y que se entregue al cumplimiento de su deber para que todos vean cómo él va progresando. Igualmente nosotros, cada uno de nosotros, en los dones que nuestro Dios nos haya dado, usémoslo, ¿verdad? Cumpliendo el deber que debemos como cristianos. Y que las otras personas puedan ver cómo vamos creciendo, cómo vamos mejorando nuestro carácter, cómo vamos mejorando nuestra personalidad, cómo vamos mejorando en nuestras acciones. Porque a quien queremos agradar, quien deseamos que nos vea y quien nos ve todo momento es nuestro Padre. Entonces, trabajemos en esto, amigos, trabajemos en esto, en cada día ser mejores y que nuestro Padre siempre nos guíe y nos ayude, ¿verdad? Para que, también dice Pablo, lo último dice es, vigila estrechamente tus acciones y pensamientos, mantente fiel a lo justo que es, mantente fiel a lo que es justo, y Dios te bendecirá y usará en la sublime tarea de ayudar a tus oyentes a alcanzar la salvación. Si deseamos ayudar a más personas, si deseamos llevar la palabra, hagámosla. Tengamos siempre nuestra Biblia a la mano para poder ayudar a guiar a otros. No importa dónde estemos, no importa dónde vayamos. Siempre buscamos la oportunidad, el momento, el tiempo para poder ayudar al que necesita, para poder esparcir la palabra, para poder enseñar a los demás qué es lo que Dios les tiene preparado, cuánto los ama y cuánto los está esperando. Así como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, nosotros también hagamos nuestras esas palabras de Pablo. Usemos nuestros dones de lleno y entreguémonos al cumplimiento de lo que debemos hacer como cristianos. También vigilemos estrechamente nuestras propias acciones y nuestros pensamientos. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Mantengámonos fiel a lo que es justo, lo que es verdadero. Y Dios nos llenará de bendiciones y nos usará para que a través de nosotros muchas personas puedan escuchar la palabra. Muchas de las personas puedan acercarse al Padre. Muchas de las personas puedan convertirse en verdaderos hijos de Dios. Que Dios los bendiga, amigos.